Continúa la información en Caracol. A partir de este momento, esta señal la retransmiten 78 emisoras en Colombia, también en los Estados Unidos. Estamos en todas las plataformas de Caracol. Recuerden que estamos también con El País de España y las plataformas del País América. Somos Caracol, primera cadena radial colombiana. Es un placer a esta hora y después de esta histórica reunión saludar al presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Tuvo una reunión mucho más larga de lo esperado y con un ambiente del que hasta ahora vemos fotografías que advierten, pues yo diría, una reunión muy exitosa, lo cual celebramos porque si esa reunión tiene éxito para el presidente, tiene éxito para todos nosotros. Señor presidente Petro, bienvenido a Caracol. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Un saludo a toda Colombia, América y España y a toda el habla hispana por donde sus cadenas conectadas pues transcurren en este momento. Un saludo muy especial. Señor presidente, a usted le gusta mucho la economía, le gustan mucho las cifras. ¿Usted podría calificar de 1 a 10 el resultado de su reunión? Para mis expectativas, 9. Señor presidente, el presidente Trump, cuando habló con usted por teléfono, después de diferencias que veo quedan en el pasado, cuando usted califica con un 9, dijo, fue un gran honor, great honor. Hoy veo la foto de familia, la foto que queda para siempre en los archivos de la Casa Blanca. Usted dándole la mano al presidente y una nota que dice otra vez, great honor, I love Colombia. Gran honor, amo a Colombia. ¿Usted podría decir lo mismo? Great honor, I love USA. Pues yo he estudiado la historia de Estados Unidos y he vivido aquí, incluso en Washington, en el exilio. En casa de mi amigo que tradujo hoy, que me conoce hace como 25 años. Y me conoce tan bien que entonces ya sabe traducirme al inglés de Petro y al oído del inglés de Trump, que no es lo mismo que el idioma en general. Usted sabe que todos tenemos nuestras inclinaciones, nuestros silencios, nuestras cadencias, y eso hace parte de la vida personal de cada cual. Entonces, ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca ahora, la última vez la vi cuando tres veces con Biden. Ahora la vi más bonita, la verdad sea dicha. Le dije que era un buen diseñador y creo que lo es, porque cambió eso. El corredor que yo llamo el túnel del tiempo, que también existe allá, pero en un túnel muy oscuro en la Casa de Nariño, que recorre la historia de cada país. Me gustó mucho, blanco. Usted ha escuchado Imagine, me imagino, de John Lennon. Entonces siempre esas casas blancas donde la brisa corre con cortinas blancas de lado y lado me encantan. Aquí hace mucho frío, entonces no corría ninguna brisa, pero el diseño estuvo espectacular, me gustó. Y correr por el túnel del tiempo de la historia, que es lo que significan esos corredores, siempre llegan a un muro final. ¿Y qué sigue de aquí en adelante? Y creo que cada país se lo pregunta. Siempre hay un presidente cuando es democracia elegido. Y la gran pregunta es ¿qué sigue adelante? Y en Estados Unidos es una gran pregunta, en Colombia también, en el mundo también. Es decir, la reunión se da en un momento en que yo creo tenemos temores y expectativas sobre el futuro, y de eso trató la reunión. Ya digamos que encontré un gobierno que se reúne en su máximo nivel. Ayer discutíamos un poco de eso en la noche. Cambió los comensales de la reunión. Nos sirvieron un rico tinto colombiano, eso sí. Y estaban las diferentes percepciones dentro de un gobierno, tanto el mío como el de acá, que me parece importante porque la reunión se da realmente entre gobierno y gobierno, no entre una facción y otra.
no en unos criterios que no podrían ser los que representan una nación y otra. Y hablamos de los temas que son, siempre faltan algunos, sí, quise hablar de Naciones Unidas, pero hablamos de los tiempos de hoy y de los temas de hoy. Y hablaremos de los temas de hoy, pero presidente, no me respondió. ¿Fue para usted un gran honor estar ahí? Sí, claro, yo lo escribí, él escribió también en ese sentido, y la historia de los Estados Unidos es una historia poderosa, que yo he leído. Y he leído algunos de sus poetas y algunos de sus episodios. No soy un experto en eso, pero no puedo decir que soy ignorante de la historia de Estados Unidos. Yo no soy de los que ha quemado la bandera, porque aquí ha pasado un pueblo, una historia, como nosotros, con conquistas, con esclavitudes, con luchas por la libertad. Y por ahí comencé, porque le conté a Trump que efectivamente Washington, ya después de su gobierno, había entregado a través de Lafayette, francés, un mechón de pelo de Washington con el cual murió Bolívar. Hasta el último momento lo tuvo, y que el puente común entre nuestras dos naciones, cualesquiera que sean los gobiernos, tiene una palabra, se llama libertad. Sí. Y por ahí comenzamos. Presidente, usted defiende unas ideas, él defiende otras. ¿Usted lo logró convencer en algo de sus ideas? ¿Él lo logró convencer en algo de las ideas de él? Pues mira que lo que yo intuía o veía a través de la prensa y de las redes como contradicciones con mis ideas, no las vi ahí. Creo que eran más con otros funcionarios que con él. Porque hablé del tema de energías limpias, que usted sabe que es incluso mi línea divisoria, y le mostré cómo La Guajira, con su gran potencial, y América del Sur, con un potencial mayor, podían generar la energía limpia para reactivar a Venezuela, fue en concreto lo que hablamos. Pero también se puede limpiar toda la matriz energética de Estados Unidos y salvar la humanidad de una catástrofe que se avecina. Pero en el caso concreto de Venezuela, ¿cómo podríamos, con la energía limpia colombiana, a través de unos cables que ya existen, de una conexión eléctrica que ya existe, reparándola seguramente, potenciar el occidente de Venezuela, hasta donde podemos llegar, con una energía que permita que su gas ya no se queme en las antorchas, volviéndose más destructivo, sino que permita ir por los tubos que van por Colombia? Recordé que como alcalde de Bogotá logré en TGI, que es una empresa, o era una empresa bogotana pública, hacer los tubos que conectaban los tubos de Venezuela con Colombia, y esos tubos llegan a un puerto. Entonces allí hay una oportunidad, tenemos energía eléctrica ya conectada por cable, tenemos tubos para el gas ya conectados, el gas puede llegar a Colombia, el gas puede exportarse, tenemos tubos ya colocados para juntar un campo de petróleo liviano que hay al sur del Zulia, con Barranca Bermeja, refinarlo, sacarlo al río, sacarlo a los puertos. Es decir, que quedó claro, sin pelear por si la energía es limpia o no, que la nuestra es limpia. Se podría reactivar Occidente de Venezuela en pos de una economía más próspera, que nos permita quitar los grandes campos de hoja de coca del Catatumbo. Pero, presidente, hablando de Venezuela, además de esos proyectos productivos que a usted le interesan, con Venezuela tenemos un lío. Es que ahora tenemos un gobierno compartido entre la señora Delcy y el propio Donald Trump, o el gobierno de los Estados Unidos. Y en Venezuela, usted sabe que el ELN se pasea como Pedro por su casa. ¿Ustedes hablaron de eso? ¿Cuál va a ser ahora la relación, por ejemplo, de cooperación militar en territorio venezolano con los señores del ELN, con los que usted ha intentado de todas las maneras extenderle la mano y ellos no lo han aceptado? ¿Va a haber un cambio de política de intervención militar en Venezuela contra el ELN?
Pues mira, en concreto, desde hace años le he propuesto al gobierno de Venezuela, quien ha estado al frente de ese gobierno, en el tiempo, coordinar las acciones de inteligencia, de policía, de ejércitos, para lograr que la zona del Catatumbo produzca alimentos, agroindustria y no hoja de coca. Contra eso obviamente hay enemigos, usted los menciona, 200 muertos campesinos en mi gobierno, producido por la intención de que eso no ocurra. Él lo comprendió muy bien. Yo creo que no solo a través del sistema económico que se puede articular ya, y en esa palabra ya la subrayo, él mismo lo dijo, ¿cómo es posible que hayan sanciones en este momento cuando se puede reactivar una parte de la economía venezolana con Colombia, y Colombia obviamente gana ahí? Pero además, mi propuesta desde hace tiempo, incluso se la dije a Maduro y le conté a Trump, que se la había dicho, de que hay que colocar el ejército de Venezuela con el colombiano en una operación común, O sea, de tal manera que quienes arrodillados al narcotráfico no saben que esa época pasó y que se inicia una nueva era y se quedaron en un inmediato pasado de codicia, pues sean derrotados. bueno, pero usted está derrotados. Usted está dando una tremenda noticia. Es que conjuntamente con el ejército de Venezuela van a perseguir en Venezuela a los cabecillas del ELN. A los que más mal hacen, como violentos a Colombia, quienes quieran, y esto pues lo aprovecho su emisora, quienes quieran de una vez, campesinos, a sustituir, erradicar de verdad los cultivos de hoja de coca y reemplazarlos por cacao, por café, etcétera, de una, en todo el país, no solamente en Catatumbo, de una. Ujú. Ya van 12.000 hectáreas erradicadas ya. Le dije a Trump que miráramos con científicos y estancias de verificación que lo que estoy diciendo es verdad. Y ya está en proceso 42.000. Le dicen que no sea tan audaz, que queden 30.000, pero yo soy audaz. Entonces vamos en 42.000 hectáreas inscritas. Presidente, Familias, para eso ¿le insistió en fumigar? no hablamos de eso, no, ese no fue el problema. Ok. Yo dije erradicar definitivamente, permanentemente, y la mejor manera para eso se llama quitar de raíz la mata, la planta. Y para eso, Julio, no se hace desde arriba, porque se roban la plata. Y le mostré el caso del año 2021, él lo vio con claridad en el mapa. Ya estamos disminuyendo las hectáreas totales. No, de verdad significa, como dice la palabra, erradicar de raíz. Y la única manera que eso se puede producir es que el mismo campesino la arranque. Y le mostré los videos cómo en la frontera con Ecuador los campesinos de Colombia, afros, están arrancando las matas por miles y ellos ya son centenares y miles. Y él vio el video y se sorprendió, y ese camino que se puede empoderar con más dinero, con jornaleros, con pago asalariado, más rápido, yo creo que va a ser el camino de Colombia. Y aprovecho ahora para decirle a esos campesinos y campesinas, antes de que nos calcinen con drones, antes que poderes incluso mafiosos conquistando un terreno por otro, que ya empieza a suceder, acaben con un genocidio con sectores de nuestra población colombiana, tomémonos el proceso, arranquemos nosotros mismos, como ya lo he hecho yo mismo, las matas de hoja de coca en regiones enteras, en Tumaco, en Putumayo, y sin permiso de nadie armado, quitémonos este problema de encima que no nos está trayendo ningún bien. Presidente, permítame preguntarle sobre la lucha, esa guerra perdida que llevamos contra las drogas durante tantos años. Ese me imagino que fue tema, y a usted no le pueden reclamar sobre extradiciones. Esta mañana extraditó a Pipe Tuluá y tiene a 5 más para extraditar pasado mañana, y tiene el récord de extradiciones. Creo que ese no puede ser un reclamo,
pero sí hubo un reclamo que por cuenta de su intención de la paz total, el narcotráfico ha crecido. No, le mostré también el mapa. El mapa lo que dice es que en el año 2021 creció muchísimo los cultivos de hoja de coca en hectáreas, muchísimo. Y que a ellos mismos, Trump es consciente de eso, les llegó unos informes donde habían dicho que habían erradicado 130,000 hectáreas suavecito, desde arriba, sin quitar las matas, a eso le dicen forzoso. Y que en el mapa satelital no aparece ni una hectárea. Les dije de frente, a ustedes les robaron la plata y a nosotros el dinero. Porque no aparece esa erradicación y esto debe ser investigado por la señora fiscal, por el señor procurador, etcétera. ¿Quiénes se llevaron esa plata? Presidente. En cambio le mostré pues, la otra posibilidad. ¿Y hoy qué pasa? Hoy pasa que en el 2021 crecieron los cultivos 41%, nosotros los hemos detenido y ya en el último trimestre del 2025 comenzaron a caer en volumen. Ahí hay un camino, el narcotráfico se está desplazando hacia el sur, porque ya no puede en Colombia, se está metiendo a Ecuador, las autoridades ecuatorianas legítimamente están muy preocupadas, les dije, hoy no hay policía naval, inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana, que con la ayuda de las inteligencias de Estados Unidos, le mostré el caso del submarino acabado de incautar con 10 toneladas cerca de las Azores, pueda realmente ayudar a Ecuador. Y Ecuador están abiertas las manos, sabemos que hay infiltrados, que hay como lo mismo que pasó en Colombia, que hay más violencia, pero estamos dispuestos a ayudar a Ecuador a que el narcotráfico no se tome ese país y que pueda hacer la democracia. Uh-huh. Y Presidente, estamos en eso, el narcotráfico está huyendo hacia el sur por la eficacia colombiana, pero eso no nos da risa, sino que estamos tratando de proponerle a Estados Unidos y al gobierno ecuatoriano que estamos listos para que entre los tres también destruyamos el narcotráfico en Ecuador. Y permítame, Julio, termino, me alargo a veces, pero le presenté 2 hojas de nuestra inteligencia, incluida la mía, la de la cúpula del narcotráfico que vive en Colombia y los objetivos de alto valor. Los he mencionado muy bien, con nombre, con sus seudónimos y nombre propio. Son 3 objetivos de alto valor en Colombia, pero le dije, los capos no están viviendo en Colombia. Y le mostré los nombres propios y sus alias de los capos que dominan a los capos en Colombia y que viven en el extranjero, incluido Estados Unidos. Y le pedí el favor que juntemos la fuerza para perseguir sus capitales y capturarlos fuera de Colombia en donde están viviendo, porque si no, no acabamos el narcotráfico ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en América Latina, ni en Estados Unidos. Señor presidente, el tema de Ecuador y el mal momento que estamos viviendo ha sido sorpresivo. ¿Usted cree que ese problema y esa amenaza del presidente Noboa en el tema de aranceles obedece a una sincera preocupación que tiene el presidente Noboa de nuestra responsabilidad desde Colombia con el drama de narcotráfico que está creciendo y explotando en Ecuador? ¿O todo es por cuenta de la insistencia en Colombia de la repatriación de un nuevo ciudadano colombiano que fue vicepresidente de Ecuador? No, mira, los ecuatorianos no nos han puesto resistencia porque el ciudadano colombiano Glass pues llegue a Colombia, como en los tratados internacionales se obliga y se estila si hay un acuerdo. Están preocupados por 900 ciudadanos venezolanos que debe recibir Venezuela, pero obviamente transitan por Colombia. Y pues estamos buscando la manera de hacerlo y hablé de ese asunto con el gobierno de Estados Unidos.
Pero el problema mayor no es ese, no está entre los presos actuales y las migraciones entre uno y otro país. El problema central es que yo conozco a Noboa, he conocido a su familia, sus hijos, he hablado con sus hijos, me ha invitado, digamos, a hablar estrechamente de los problemas comunes. No hay una enemistad entre Noboa y Petro. Hemos hablado mucho, pero creo que hay una bola de desinformación, la misma que había entre Trump y yo, que se ha deshecho hoy rotundamente, entre Noboa y yo también, de otra manera. Creo que hay fuerzas, como las hemos visto en Colombia y existen en Colombia, que les interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas porque son la mafia. Y a la mafia le interesa que no coordinemos acciones, que no nos hablemos, que no nos miremos, que la policía hable de una manera en una parte, de otra en otra. Y en Ecuador también existen esas fuerzas. Sí. Señor presidente. Fuerzas que pueden estar dispuestas a matar colombianos en masa, sistemáticamente en la frontera, con tal de que no nos coordinemos. Sí. Y entonces le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, volviéramos a ser amigos. O sea que... Y él dijo, bueno, voy a llamarlo. Dejó ahí un poco sus... Bueno, pero... Voy a llamarlo para tratar de que se reconstituya podemos decir una triple alianza contra el narcotráfico. Que el presidente Trump va a ser mediador en el arreglo entre Colombia y Ecuador, más o menos. Así es. Señor presidente, hablemos de algo que usted ha dicho que le preocupa y se ha referido muy duro al tema, inclusive en esta etapa de una mejor relación con Donald Trump, pero usted no ha ahorrado palabras para criticar la extracción, el modelo de captura de Nicolás Maduro. Usted se lo dijo a él y además usted en algún momento se preocupó que a usted le pasara lo mismo. Bueno, la segunda parte no, lo que me preguntó fue realmente si me había asustado o qué pensaba más bien, qué pensaba de la acción que habían hecho en Caracas. Yo le dije, pues estoy acostumbrado a la guerra. Y pasamos a otro tema, empezamos a hablar de la coordinación con Brasil en el Amazonas en la lucha contra el narco. Y no profundizamos más en el tema. Sí. Entonces, pero me preguntó por Delcy, yo le dije, la verdad, yo he estado hablando con la oposición racional de Venezuela, en Colombia, en Cúcuta y ahora en Bogotá. He estado hablando con las fuerzas oficialistas racionales en Venezuela. Creo que Venezuela se merece, lo he repetido muchas veces, el futuro. El pasado se evaluará, se sacarán las lecciones que hay que sacar, pero el presente y el futuro es lo fundamental. Y ese presente y futuro pasa por que se encuentren las fuerzas racionales de Venezuela. Y creo que él lo entendió bien, digamos, la reactivación de Occidente de Venezuela, no digo de toda Venezuela, sino del Occidente, puede tener un protagonismo grande de Colombia. Podemos ayudar mucho porque habíamos construido eso desde antes. Y Estados Unidos, el gobierno de Trump vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol, que sería la empresa eje de esa reactivación con la empresa venezolana en monómeros, en el petróleo, en el gas y sobre todo en una Colombia que ofrezca muchísima energía limpia eléctrica para reactivar Occidente Venezuela. Y Ecopetrol. Está dando usted noticias. Presidente, ya entiendo por qué usted dijo en su primera respuesta que esta reunión era un 9. Pero ¿por qué no me cuenta algo en lo que no estuvieron de acuerdo? Porque todo lo que me cuenta es coincidencias, ayuda, cooperación, aclarar cosas del pasado. Pero dígame algo que en esa reunión usted le dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, él me regaló una gorrita roja de esas que usas, ¿no? Que dice, ¿cómo es? Make Great America. Great America, usted la conoce muy bien. Y entonces cuando me la regaló, yo cogí un esfero que estaba ahí, había como 10 esferos en fila, muy bonitos. Y cogí el esfero y delante de él le puse S a América. Américas. Hagamos grande las Américas. Bueno, Y él dijo, ¿cómo respondió? Muy chistoso, pero para mí muy serio. Y es el camino en que hay que ir. Le llamo a eso un pacto por la vida. pero imagínese en una reunión tan importante que esa haya sido la única diferencia, es decir, ponerle una S a una gorra. Bueno, hubo otras porque le dije que Biden no me había cumplido con nada y entonces le presenté unas cartas en inglés que lo que le piden, le solicitan es desclasificar los archivos secretos alrededor de dos grandes temas de nuestra historia, que no tienen que ver con el presente, pero son importantes. Una, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, 9 de abril del 48, que pasó por la inteligencia norteamericana, y otra, el Palacio de Justicia, 1985. Me preguntó si creíamos que Estados Unidos estaba metido en esos hechos. Y yo le dije, no consideramos que Estados Unidos se haya metido, es unos hechos que ocurrieron entre nosotros, pero sí queremos saber qué pasa por esos archivos de inteligencia y hacerlos públicos. Señor presidente, las cartas y se los llevó, vamos a ver si se hacen públicos. su ministro de Justicia está obsesionado, su ministro de Justicia saliente, en saber quién es el officer number 3, el oficial número 3 en el caso de Odebrecht. ¿Le contaron quién es? No, pero estoy obsesionado en que todos los que recibieron sobornos de Odebrecht aparezcan en público. Señor presidente. Porque hasta ahora han salido son los que entregaron los sobornos, pero no quienes los recibieron, y eso yo creo que es fundamental. Señor presidente, ¿hablaron del tema electoral? Es decir, el presidente Trump le preguntó, o el grupo que estaba ahí, sobre qué pensaba usted de su sucesor. No, solo no me preguntó sobre mi sucesor electoral, que yo recuerde. Pero y que eso si lo determina el pueblo colombiano. Pero no digo, si usted tenía alguna preferencia o si le gustaría que su proyecto político continuara en cabeza de alguna persona, ¿eso no se habló? Usted sabe mis limitaciones en este tema, pero sí hablé con el encargado de negocios que está al frente de los intereses de Estados Unidos en Colombia sobre la materia y le dije, si llegase a ser presidente alguien que piense como yo, ustedes no tienen ningún temor de que no va a continuar mi línea política, que no es arrollarse, no es babear delante de un extranjero, sino hablar de tú a tú y llegar a acuerdos, sabiendo profundamente ellos y nosotros de qué problemas estamos tratando. Pero, señor presidente, usted dice tener limitaciones para hablar del tema. Pero otra cosa es lo que usted hace permanentemente. Usted tiene un candidato, usted apoya esa causa política, usted ha tenido anuncios importantísimos que le van a favorecer a una persona de su aprecio, o sea, subir el salario mínimo, bajar el precio de la gasolina, lo que va a pasar con las pensiones, los peajes, en fin, está claro que todo su ejercicio político se puede interpretar como ejercicio de apoyo a un candidato. Y usted no es el primero que lo hace, lo han hecho todos sus antecesores. Pues, hermano, hay dos caminos. Y el pueblo, que es el que elige libremente, pues tiene la libertad de escogerlo. A mí me corresponde que sea libre para escoger su camino. Pero hay dos. Uno es volver a las masacres. Uno es volver a una gobernanza paramilitar. Y otro es construir justicia y democracia. Y yo creo que el camino de Colombia es construir justicia y democracia.
y que nos ha ido bien recorriendo ese camino. Hasta ahora comenzamos, pero ese camino nos llevará a ser una gran nación y a vivir en paz y a hacer que las familias de Colombia progresen realmente en conocimientos y en sus bienes, en su manera de vivir la vida intensamente y bien. Señor presidente, después de esta reunión, ¿uno podría anticipar o no sabemos qué pase, que su tono con Estados Unidos va a ser distinto, va a cambiar? Yo pienso que es el mismo, yo he hablado con franqueza. Creo que hubo unas oleadas de desinformación que me aterran, no pensé que eso pudiera ser posible, pero en el mundo de hoy es posible. Se pueden crear guerras simplemente con un titular, con un chisme, con un trino, con una deformación de la verdad. Eso ya lo vivíamos, Colombia lo vivió en el pasado, pero así es hoy en el mundo. Y por tanto, transparentar la información, la comunicación, y la mejor es dialogar de frente, mirándose a los ojos, sin bajar los ojos, no hay por qué bajarlos. Podemos llegar a no solo a reconocernos, no solo a mirar cuál es diferencia, no solo a qué nos equivocamos o qué se equivocó, sino a evitar sustancialmente cualquier hecho de violencia. Sí. Y por eso en nuestras fronteras, que son tan delicadas, tan difíciles de siempre, lo que tenemos es que lograr eso, que nos hablemos con la verdad, que no haya una desinformación y que construyamos conjuntamente los caminos para solucionar los problemas. Señor presidente, usted tuvo una decisión muy personal de ir a visitar a su señora madre antes del viaje y de subir una foto de sus padres y hacer alguna referencia que de alguna manera muestran algo de lo que había en su corazón con respecto a esta reunión. Usted regresa a Colombia. No sé si ya lo habló con su hija, con su nuera que le acompañan. Bueno, el nieto está muy bebé. Pero si su mamá, la nieta. Mailé se llama Mailé. Mailé. Pero Mailé no le va a poder preguntar esto, pero su mamá sí le va a preguntar esto. Mijo, ¿cómo le cayó Trump? Es un gringo. La verdad es que me gustan los gringos francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho, pero la franqueza está primero. Y yo dije, pues, si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, ¿por qué no podemos estar juntos? Si se puede. Hay un puente común. Le dije así de frente a las fotos de todos los presidentes de Estados Unidos. Hay un puente común entre Latinoamérica y los Estados Unidos de Norteamérica. Ese puente común tiene un nombre, Liberty. Él lo repitió ahí con sus... Liberty se llama libertad. Nos creamos como repúblicas hace un poco, sí, realmente, ellos y nosotros, bajo la bandera de la libertad, y eso fue lo que hizo querer a Washington y Simón Bolívar. Y si mantenemos ese puente, no habrá bombas ni misiles. Sí. Libertad. Presidente, pero ese gringo tiene en sus manos la posibilidad de que usted pueda volver a ir a Nueva York a bailar y a escuchar con nostalgia la música de los Beatles. Usted en Nueva York se baila más bien la salsa. O que vaya al Corso, al Palladium a bailar salsa. Pero, presidente, para eso usted necesita recuperar su estatus de volver a los Estados Unidos. Salió de la lista OFAC hoy el petróleo de Venezuela. Es una cosa sin antecedentes. Usted está en la lista OFAC y no existe un indictment, un proceso judicial contra usted en ninguna corte de los Estados Unidos. ¿Usted habló de ese tema con el presidente para que usted pueda volver a bailar salsa en Nueva York? Pues hermano, ni un segundo, porque creo que lo que había que sacar de OFAC es a Venezuela y a Colombia.
de cualquier posibilidad de interrupción del flujo ancestral entre nuestros pueblos. De mí ya veremos. Dijo, no me gustan las sanciones. Yo le dije, a mí tampoco. A mí la libertad y punto. Y ahí se quedó la conversación. Entonces ese es un problema del futuro. Ya veremos. Usted sabe cómo fue mi juventud. Eso a mí no me quita el sueño. Yo he vivido sin chequera y he podido vivir muy intensamente sin ese tipo de cosas. Y puedo vivir con ese tipo de cosas. Entonces, lo que a mí me interesa en este momento se llama libertad. Señor presidente. Individual, familiar, nacional, latinoamericana y humana. Señor presidente, Pipe Tuluá, que usted extraditó esta mañana a las 4:40 de la mañana, antes de viajar, anunció varios temas que iba a hacer públicos e inclusive dice que unas pruebas que él tiene le llegaron a usted sobre financiación de ellos, de su campaña, a través de su hermano. Y él dice que usted fue informado de esas pruebas. Presidente, ¿usted sabe algo de eso? Mira, hermano, pueden decir los bandidos que han querido financiar mi campaña, si es que yo sé, si el Pitufo quería. Si yo quisiera, estaría lleno de billete. Solo que ya estaría muerto, por allá preso, quién sabe cómo, descuartizado. Yo sé lo que son ellos. Y a mí esos chantajes, se lo dije también a la CIA, los chantajes no van conmigo. Si algo cometió algún error, pues que lo pague, pero yo no me asusto con eso. Yo he dicho claramente, no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo y por eso soy libre y me interesa seguir siendo libre. Si no, podría extraditarlo y lo extradité. No sé si él le pagó a funcionarios, sé de eso, de ese tipo de rumores, de que quería pagar porque no lo extraditaran. Sería quizás muy rico en este momento si hubiera aceptado ese tipo de ofrecimientos. Pero no, no, porque no voy a ser esclavo de ningún bandido, soy libre. Pero aquí habla de Juan Fernando, ¿a usted nunca le contaron eso? Yo hablé con él y él me dice que eso no existe. Bien. Señor presidente, la semana pasada, después de... Es que como usted dice que Trump es muy franco, usted también es muy franco y le dio por meterse con la sexualidad de Jesucristo en un país tan católico como Colombia. El procurador... Hermano, ¿usted la conoce? No, es que me da mucha curiosidad la importancia del tema para que el procurador vaya con el arzobispo de Bogotá a su oficina a aclarar la sexualidad de Jesucristo. ¿Eso quedó aclarado? No, pero es que no hablamos de eso. El arzobispo de Bogotá, que es un gran amigo mío, y lo he querido mucho, hablamos de la encíclica. Él me enseñó una encíclica sobre el diálogo que no conocía, que tiene que ver con Pablo VI, que vino a Bogotá. Yo era niño cuando eso. Yo he leído varias encíclicas, incluso la Rerum Novarum de 1895, 85, no recuerdo, que habla del salario vital, compañero Julio. El salario vital, por primera vez se escucha en el mundo en boca de un papa y una encíclica. La que hablé con el arzobispo de Bogotá muy profundamente en mi oficina, habla del diálogo. Y obviamente tenía que ver con la reunión que acaba de suceder. La voluntad del diálogo en una encíclica católica. La sexualidad del hombre. Yo solo me quedo con una frase que leí en la Biblia. Jesús es Dios hecho hombre. Y es la luz y la verdad. Y sobre ambas etapas podemos hablar muchísimo por esta emisora, pero yo como presidente no puedo meterme en estos temas, entonces me toca, cuando deje de ser presidente, escribirlos. ¿Qué significa Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre? Podemos discutirlo mucho, pero no ahora, después. Señor presidente,
el 8 de agosto usted quisiera irse a vivir a Barranquilla o a Bruselas. Pues te dijo que a Barranquilla, pero yo la verdad, hermano, en este momento no tengo ni idea qué voy a hacer el 7 de agosto y dónde voy a dormir. Alguien me ofrecerá una cama por ahí. Señor presidente, invitó a Donald Trump a Colombia y ¿qué le dijo? Le dije que viniera a Cartagena. No conocía mucho, ¿no? Me sorprendieron varias cosas de esa reunión, pero no voy a comentarle muchas. Pero no conocía mucho. Le dije que Cartagena era una ciudad hermosísima. Le hablé del almirante Vernon. Dicen Vernon, pero era Vernon, que era de lo que hoy es Estados Unidos. Se tomó ahí el pedazo estratégico de la bahía de Cartagena y entraron. Pero le dije que ahí en ese mismo sitio Salmona hizo una casa muy hermosa y que lo invito a que disfrute del Caribe en paz y que pueda tener la belleza de Colombia, porque él cree que es muy violenta y no, solo de unas regiones. Colombia es bella y creo que todos ellos ya lo saben y en la belleza se construye la paz. Señor presidente, yo me quedaría con usted hablando más, pero lo esperan 100 periodistas de Colombia y el mundo y no puedo ser irrespetuoso con ellos. Tengo una última pregunta que tiene que ver con su última respuesta. Usted dice, me sorprendieron cosas de las que prefiero no hablar. ¿Será que lo sorprendió de la desinformación que tiene el presidente Trump de Colombia? Me sorprendió la desinformación y el peligro que sobre un mundo como el que tenemos puede acontecer. Es decir, la desinformación puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Y hay que reconstruir, es un tema que hablé anoche con una ciudadana ecuatoriana. Las Naciones Unidas se tiene que transformar en otra cosa. Si queremos realmente alejar, por eso se fundó el peligro de una Tercera Guerra Mundial y lo que puede acontecer. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo. Bueno, me gustaría preguntarle por la consulta del progresismo. ¿Consulta con Cepeda o sin Cepeda? Ay, hermano, pero a ver, presidente, un titular. Victoria popular, unidad popular. Unidad popular. Sí, pero... No sé más, digamos, unidad popular. Si no dejan, seguimos. 19 de abril de 1970 no dejaron. Pero en 1991 y derogamos la Constitución de 1886 e instauramos, y hablo en plural, la de 1991. Si no dejan, de todas maneras, la democracia y la justicia social serán realidad. Señor presidente, gracias por su tiempo y por esta entrevista a través de tantas estaciones de radio en los 32 departamentos del país y en todas las plataformas de Colombia y el mundo para Caracol y también para el diario El País de España. Ha sido usted muy amable y tenga usted un resto de estadía en Washington muy amable y ojalá que tenga tiempo para lo que a usted tanto le gusta, visitar la biblioteca. Ya voy a ir a la librería al frente, pero está haciendo un frío terrible, menos 10 grados centígrados, imagínese. Y usted es malo para el frío porque siempre termina con unas gripas eternas. Yo soy de tierra caliente y me gusta el mar, Caribe. Sí, señor. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Bueno, gracias a usted y a sus oyentes.